El oro no te encuentra, tú lo encuentras. Pero a veces, él te destruye. En la primavera de 1870, a lo largo del río North Saskatchewan en Canadá, un grupo de mineros buscaba oro a caballo. El aire estaba frío, el viento movía las aguas del río y los pinos se balanceaban a su alrededor. Los mineros iban con las caras cansadas y las manos sucias de tanto cavar en el barro. En esa época, buscar oro era un sueño. Algunos se hacían ricos, otros morían de hambre. Muchos habían dejado las ciudades para probar suerte en estas tierras salvajes. Al final del grupo iba Frank Lemon, un hombre callado que siempre miraba al horizonte. A su lado estaba su mejor amigo, al que todos llamaban Black Jack, un tipo grande y alegre que había ganado su apodo en las mesas de cartas. Llevaban días buscando oro en el río, pero no encontraban nada, y el cansancio ya les pesaba. Una mañana, mientras cabalgaba, Frank miró hacia el bosque y vio un sendero estrecho entre los árboles. Se alejaba del río y se perdía en la oscuridad del bosque. Sintió algo raro, como si ese camino le estuviera llamando. «¿Y si el oro no está en el río, sino ahí?», pensó. Se giró hacia Black Jack y le dijo: «¿Qué tal si miramos ese sendero?». Black Jack se encogió de hombros y respondió: «El río no nos ha dado nada, a lo mejor el bosque sí. Vamos». Los dos eran distintos. El resto del grupo no se apartaba del río, pero a Frank y Black Jack les gustaba la aventura. Giraron sus caballos y se despidieron del grupo, rumbo a lo desconocido. Al entrar al bosque, todo se volvió silencioso. Los árboles eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Las ramas les cerraban el paso, y los caballos avanzaban despacio. El silencio era pesado. Solo se oían los cascos y el viento de vez en cuando. Frank preguntó: «¿Te parece normal este silencio?». Black Jack contestó: «Tal vez los animales nos tienen miedo», pero miraba alrededor con atención. Frank a veces creía escuchar ruidos atrás, susurros, crujidos de ramas. Al voltear solo veía a Black Jack tranquilo. «¿Me lo estoy imaginando?», pensó. Pero algo no le cuadraba. El sendero se hacía más angosto. Tuvieron que bajar de los caballos y apartar ramas con las manos. Pasaron horas. El sol empezó a bajar, pero no se detuvieron. En el camino, Frank notó algo. Había marcas raras en los troncos, como si alguien las hubiera tallado con un cuchillo. «Mira esto», le dijo a Black Jack, señalándolas. Parecían flechas apuntando hacia adelante. «Quizá las dejó un minero viejo», dijo Black Jack, aunque sonaba un poco nervioso. Nunca habían oído de algo así. Más adelante encontraron un pico viejo en el suelo, oxidado y con el mango podrido. «Alguien llegó hasta aquí, pero no volvió», murmuró Frank. Eso los puso más curiosos, pero también más tensos. Al final llegaron a un arroyo. El agua corría clara, formando pequeñas cascadas entre las rocas. Frank tenía sed. Bajó del caballo y se agachó para beber. Entonces vio un brillo en el fondo. «¿Qué es esto?», dijo, metiendo la mano al agua. Sacó pedacitos de oro que brillaban entre sus dedos. «Black Jack, ven aquí», gritó. Black Jack corrió a su lado, y juntos revisaron el arroyo. Subieron un poco más y encontraron una pared rocosa llena de vetas de oro. Era enorme, como si hubiera estado esperándolos por años. Frank se quedó sin aliento. «¿Es real?». Black Jack soltó una carcajada. «Nos hicimos ricos, amigo». En esa época, en Canadá, el oro solía estar en los ríos, pero este estaba escondido en el corazón del bosque. Esa noche armaron un campamento y prendieron una fogata. El oro que encontraron les tenía los ojos brillantes de emoción. Pero pronto todo cambió. Frank dijo: «No le digamos nada a Lafayette French. Quedémonos con esto». Había crecido pobre. Su familia siempre estaba endeudada. Su madre trabajaba con ropa vieja. «Con este oro todo cambia. Puedo comprar una tierra, darle una buena vida a mi familia», soñaba. Pero Black Jack frunció el ceño. «Tenemos que hacer lo correcto, compartirlo con el grupo». Él era honesto,
conocido entre los mineros por su palabra. Discutieron fuerte. Frank gritó: «Yo pasé hambre toda mi vida, esto me lo merezco». Blackjack respondió: «Tu codicia te está cegando». Las voces resonaron en el bosque, y al final Blackjack se fue enojado a la tienda. Frank se quedó solo junto al fuego. Las llamas le alumbraban la cara, pero su mente estaba oscura. «¿Por qué no entiende? Este oro es mi salida», pensó. Entre el crepitar del fuego, oyó algo raro, como un susurro desde el bosque. Miró alrededor, pero no había nadie. La rabia lo consumió. Agarró el hacha, entró a la tienda. Blackjack dormía tranquilo. Frank dudó un segundo, pero luego todo se nubló. El hacha cayó con un grito, la sangre salpicó la tienda y Blackjack dejó de respirar. Cuando salió, sus manos temblaban, llenas de sangre. Entonces el bosque cobró vida. Susurros, gemidos, sombras moviéndose. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no había respuesta. Asustado, saltó a su caballo y escapó como loco en la oscuridad. Dicen que en esa zona los mineros hablaban de la maldición del bosque, algo que perseguía a los que hallaban oro. Llegó al pueblo y corrió a la iglesia. Se arrodilló frente al cura y llorando confesó todo. «¿Qué hice?». El cura primero se sorprendió, pero al oír lo del oro se le iluminaron los ojos. «Vete de aquí», le dijo, echándolo. Luego empezó a planear cómo quedarse con el tesoro. Llamó a su amigo John McDougall. «Entierra el cuerpo y encuentra el oro». John fue al bosque, pero al llegar al sendero, oyó esos mismos ruidos raros, susurros, algo moviéndose entre los árboles. Volvió temblando. «Ahí hay algo». En el pueblo se puso a tomar para olvidarlo, pero en unas semanas murió. El cura fue solo al bosque. Caminó horas buscando el sendero, pero no había nada. Parecía que un incendio lo había borrado todo. Lafayette French, otro minero, buscó el oro por años. Era un tipo terco, decía en el pueblo: «Yo lo voy a encontrar». El día que dijo haberlo hallado, su casa se incendió y murió entre las llamas. Pero la historia no terminó ahí. Otros intentaron encontrar el oro y quien lo buscaba o moría o desaparecía. En 1880, un grupo de mineros siguió el sendero. Uno se perdió en el bosque. Los demás huyeron asustados. En 1892, un comerciante juró que encontró el oro, pero al día siguiente lo hallaron ahogado en el río. Con los años, la leyenda creció y muchos oyeron del oro perdido. En 1900, un joven hizo un mapa y entró al bosque. Nunca más lo vieron. En 1920, una familia acampó para buscarlo. Encontraron su tienda quemada, pero a ellos no. En 1935, un cazador dijo que vio las vetas de oro, pero al volver su caballo cayó por un barranco y murieron los dos. La gente del lugar empezó a decir que el oro estaba protegido por espíritus del bosque. Quien lo tocara quedaba maldito. Algunos creen que el fantasma de Frank sigue vagando por ese sendero, ahuyentando a los que buscan su tesoro. Una vez, un minero volvió diciendo: «Algo me susurró». «Vete». Nadie sabe si es verdad, pero ese oro sigue perdido. Esta historia nos enseña cómo la codicia puede llevar a alguien por mal camino. Frank perdió a su amigo por un momento de locura, y el oro le trajo miedo en vez de paz. ¿Qué harías tú? ¿Entrarías a ese sendero o te alejarías? El bosque sigue ahí, guardando su secreto y su maldición. Tal vez un día alguien lo encuentre, pero ¿a qué precio? Nadie lo sabe.